Me presento, yo soy Luna, soy técnico del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel, que es la sede del CITA en Teruel. Y os voy a hacer esta breve presentación un poco para poneros en contexto del proyecto y de la jornada que nos ocupa hoy, ¿vale? Bueno, en primer lugar, mencionar que el nombre completo del proyecto es Red de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria AQIS, por sus siglas en inglés, de Teruel, y es un proyecto que está financiado con los FIE. Os presento al equipo que ya habéis conocido. Marta Barba la conocéis, yo creo, casi todos. Es la coordinadora del centro que os he mencionado antes y también de este proyecto. Y luego estamos pues un montón de personas. Otra Marta, tenemos a Blanca que va en la sesión de co-creación y a Cher y Eli que no ha podido estar hoy con nosotros. Voy a esperarme a que pase el tractor. Vale, vemos rápidamente lo que va a pasar en la jornada de hoy. Pues primero voy a hablar yo un poquito, como ya os he dicho. Después tenemos a Daniel García de Abebión. Estamos colaborando con él en estas jornadas con un proyecto que se llama BioRural y nos lo va a presentar, ¿vale? Después Alicia y Gabriel, que son unos compañeros del CITA, nos van a presentar un proyecto muy interesante sobre acolchados, utilizando residuos agrícolas. Y después Jordi Jove, creo que lo he hecho bien, de Granollers de Alcarràs nos va a presentar pues, un proyecto en el que están trabajando y es muy interesante, que tiene que ver también con esta temática. Y finalmente Carolina, de la ITIC, también nos va a hablar de la economía circular y los materiales para hacer productos más sostenibles, ¿vale? Entonces, después de estas presentaciones que nos ponen un poco ya en situación de lo que es revalorización y reutilización, haremos una pequeña pausa y después tendremos la sesión de co-creación en la que vamos a trabajar todos juntos para definir un poco lo que se va a hacer dentro de este Living Lab de revalorización de biomasa y subproductos. Luego os contaré también un poquito más sobre los Living Lab. ¿En qué consiste Red Food Tech? Como he dicho antes, está englobado como los AQIS de Teruel, ¿vale? Que es el Sistema de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria. Y básicamente es un enfoque que está trabajando para intentar que la innovación que se consigue a través de la investigación llegue de forma más eficaz. No sé dónde está el... Ajá. Llegue de forma más eficaz al usuario final, ¿vale? Antes básicamente se investigaba y eso llegaba al sector en algún momento a través de la transferencia, ¿vale? Y lo que se persigue con este nuevo enfoque de los AQIS es acelerar el proceso por el cual esta innovación y esta investigación llega al usuario final, ¿vale? Creo que se hay a veces entre la investigación y el sector agrario y forestal. Entonces, esa es la idea con la que nace el proyecto Red AgriFood C. Los objetivos son recrear este sistema que ya existe en Teruel, pero hacerlo más fuerte y más eficaz, ¿vale? Y así acelerar ese intercambio de conocimiento e innovación que hay dentro del propio sistema, no solo entre investigadores y el sector, sino entre el propio que llevamos a cabo en este proyecto, ¿vale? Y también tenemos pilotos activos y participativos que son lo que se llaman Living Labs. Este de revalorización es uno de ellos. En la red AgriFood Tech se puede participar de muchas maneras, ¿vale? Porque como ya habéis visto es muy variada, se hacen muchas cosas dentro de la red. Entonces podéis formar parte de la red y solo recibir información de las actividades, podéis participar en las jornadas de formación que hagamos y de transferencia, participar en las sesiones de co-creación como la Living Lab activos, o ser un miembro igual más activo, ¿no? que favorezca la organización de eventos en el territorio. ¿Vale? Hay muchas maneras de estar, todas son bienvenidas, cuantos más mejor, porque nos enriquece a todos al final.
Os cuento rápido lo que hemos hecho hasta ahora. Hicimos una primera sesión siempre en co-creación, porque es la base de este proyecto, trabajar todos juntos, para que lo que consiga tenga sentido para todos, ¿no? Porque si trabajamos aislados en nuestro sector o en nuestra entidad, pues hay veces que nos perdemos un poco las consecuencias o los beneficios de lo que conseguimos. Entonces, trabajando en co-creación, pedimos secciones en las que podíamos dividir la red un poquito por organizarnos, ¿vale? Entonces tenemos una sección de hortalizas y legumbres, ganadería, cultivos leñosos, transformación y consumo agroalimentarios, cultivos extensivos, turismo agroalimentario, que es una sección que salió totalmente de la red porque a nosotras no se nos había ocurrido que podía ser una sección y fue una petición de una de las sesiones. Entonces hemos trabajado con todas estas secciones, aún haciendo jornadas parecidas a la de hoy, ¿vale? En las que les pedíamos que nos dijesen qué era lo relevante, qué era lo importante para ellos dentro de este contexto en el que estamos de transición agroecológica y transición a la bioeconomía circular y transición a la digitalización, ¿vale? Os preguntamos, a ver, dentro de esas áreas, cuáles eran las importantes. Y en este proceso participativo que tuvimos, la verdad es que fue muy interesante. No sé si se ve demasiado bien. Aquí tenemos el promedio de las distintas áreas estratégicas que les proponíamos dentro de estas tres grandes áreas de transición digital, agroecológica y a una bioeconomía circular. Las dividíamos en distintas áreas y les pedíamos a la gente que nos dijese si era interesante para ellos y si les parecía que la red podía darle, digamos, una respuesta, ¿vale? Voy a esperar para no gritar mucho. Entonces, en función de dónde están colocadas estas áreas, vamos a hacer unas acciones u otras, pero vamos a trabajar con todas ellas, ¿vale? Porque consideramos que todas son importantes. Las más interesantes y las más viables las hemos convertido en Living Labs y tenemos uno de gestión sostenible de suelos, otro de consumo responsable y este que es de revalorización de biomasa y subproductos, ¿vale? Aquí vemos cómo quedó en este gradiente, cómo quedó este área de revalorización de biomasa, subproductos y residuos, que lo llamamos también. La sección que lo consideraba más interesante era la sección de forestal, ¿vale? Por el tema de la biomasa, pero también los cultivos leñosos y la ganadería y los cultivos y la transformación y consumo, ¿vale? O sea que digamos que para el turismo agroalimentario lo consideraba menos interesante o incluso difícil, ¿vale? Y para turismo, pero bueno, al final hay unas secciones muy importantes para esta provincia que consideraban que esta área era interesante de trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a poner un poquito de contexto a esta realización. Os pongo aquí datos muy globales, ¿vale? Se calcula que en los próximos 40 años se duplicará el consumo global de materias como biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales. Y por el otro lado, se proyecta un aumento de generación de residuos del 70%, es decir, consumimos muchísimo y producimos muchísimos residuos. Además, la mitad de los gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico están relacionados directamente con la extracción de recursos y su procesado. Es decir, lo que ya sabemos, pero como que parece que no le hacemos mucho caso, solo hay un planeta Tierra, aunque parece que vivimos como si tuviésemos tres más, porque se calcula que en el 2050 estaremos consumiendo como si tuviésemos tres planetas. Entonces, este es el modelo lineal en el que estamos estancados desde hace tiempo y básicamente lo que se propone ahora, aunque ya lleva esto un recorrido, es cambiar este modelo lineal que consume y da residuos, transformarlo a un modelo circular, ¿vale? En el que los propios residuos se conviertan en recursos. Entonces, eso es lo que propone la economía circular. En el 2015, más vale tarde que nunca, la Unión Europea ya propuso una estrategia de economía circular. Se
pues lo que más llamó la atención es el uso de plásticos de un solo uso, pues que los eliminaban, etcétera, ¿vale? Pero ya empezaba a meter las ideas de la economía circular, pero ahora en el 2020 han vuelto a hacer un plan de acción para impulsar definitivamente la economía circular en absolutamente todos los sectores, porque es algo que se puede hacer desde cualquier sector, aunque hay algunos que sean más evidentes o más fáciles de abordar esta temática. ¿Vale? En España, como seguramente también hay una estrategia española de economía circular que aborda, ya digo, todos los sectores que nos podamos imaginar. Y en Aragón también tenemos una estrategia de economía circular, es decir, está empezando a tener importancia. Y la pregunta que nos hacemos es, en el sector agroalimentario y forestal, ¿cómo abordamos esto de la economía circular? Y en concreto desde este proyecto. Entonces, nos centramos en biomasa, subproductos de las actividades agroganaderas y forestales, y los residuos, que lo pongo entre paréntesis porque al final el objetivo de todo esto es no hablar de residuos, ¿no? Que los residuos se conviertan en recursos. Básicamente es lo que queremos intentar. No solo porque es bueno para nuestro planeta, sino porque además es un modelo que es muy interesante porque puede aportar valor añadido a los territorios, nuevos tipos de insumos que igual no consideramos, pero gracias a este pensamiento pueden ser más eficientes y asequibles, nuevas tecnologías, innovación, investigación, formas de facilitar nuestro trabajo al final, puede tener beneficios socioeconómicos porque puede generar empleo. Tenemos un buen ejemplo aquí del equipo. Y, por supuesto, puede mejorar la gestión forestal. Es una manera también de impulsar a que se mejore la gestión forestal y se disminuya el riesgo de incendios. Y puede suponer ahorro energético, obviamente, sobre todo de recursos fósiles. O sea que todos son ventajas. Ahora hay que ver cómo podemos hacerlo. Nosotros hemos planteado, como os he dicho, el formato del Living Lab para llevar a cabo esta transición hacia la bioeconomía circular. No sé si habéis oído hablar de los Living Lab, laboratorios vivos o vivientes. A mí me gusta más lo de vivo que viviente, me recuerda a una película de miedo. Un Living Lab, la definición es ecosistema abierto de innovación, iterativo y centrado en usuarios. Es lo de la película de terror, estaba por ahí. La cual se fomenta la creación en un ambiente real. Básicamente lo que dice es, vamos a trabajar todos juntos, como os he dicho antes, con todos los agentes del sector, investigación, administración pública, agentes privados, usuarios, para experimentar y probar soluciones a problemas comunes. Es decir, tenemos todos el mismo problema, vamos a darle una solución que tenga sentido para todos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a intentar crear, un Living Lab para esta temática de la revalorización. En un Living Lab, como os he dicho, hay muchos agentes, hay distintos sitios. Esto es, bueno, es la definición formal que da la Unión Europea, ¿vale? Pero lo importante es que las actividades que se desarrollan en él son de co-creación, co-desarrollo, experimentación de innovaciones. Hay que investigar el impacto de las prácticas que tenemos, ¿vale? Para ver si realmente funcionan o no. Y hay que intercambiar conocimiento, tiene que haber demostraciones, ¿vale? O sea, es que fluya el conocimiento y la innovación de todas las maneras posibles. Uy, ahí se me ha colado lo de los suelos. ¿Por qué la co-creación puede aportar valor en la revalorización de la biomasa en la provincia de Teruel? Pues bueno, creemos que trabajando juntos las cosas van más rápido porque al final las soluciones, se está dando respuesta a soluciones que se han decidido entre todos, ¿vale? Se adaptan prácticas ya existentes a necesidades locales, que al final cada territorio tiene su propia idiosincrasia. Hay nuevas prácticas que ayudan a mitigar o adaptarse al cambio climático, colaboración con autoridades. Hay que intentar que se involucre todo el mundo, ¿vale? Y también intentar buscar más financiación para poder llevar a cabo las actividades. Living Lab al final es un concepto que se trabaja mucho desde Europa y al final la idea es que este proyecto continúe su andadura también a través de la Unión Europea, ¿vale? Entonces,
¿Qué actividades se podrían realizar dentro de este Living Lab? Pues muchas y muy variadas, pero las vamos a decidir con vosotros, ¿no? Lo que no queremos es dictar nosotras lo que nos parece que necesitáis. Entonces, pues por poneros un ejemplo, diagnóstico del sector, estudios de mercado de un producto o servicio, análisis de calidad de esos subproductos que se obtengan, formación presencial y online, asesoramiento, elaboración de manuales de buenas prácticas, facilitar acceso a la información, que a veces hay mucha información pero no se sabe dónde encontrarla, visitas a proyectos innovadores, que evidentemente inspira mucho cuando vas a un sitio que ya están haciendo algo, actividades demostrativas para que la gente vea cómo se hacen las cosas. Y bueno, pues de eso un poquito lo que nos digáis es cómo configuraremos este Living Lab, ¿vale? Ahí os dejo la página web de la red, así que si queréis indagar un poquito más de qué va el proyecto, lo podéis mirar ahí. ¿Vale? Ahora va a hablar Dani, nos va a contar un poquito sobre el proyecto BioRural con el que colaboramos para este Living Lab, porque está muy alineado con lo que hacemos. Esto bolsillo, ¿no? Que no se ponga. Yo le iba a girar un poquito por eso. ¿Se ve o no el cartel? Y me pongo ahí, a ese lado. Sí, no sé, ¿eh? Tú dirás. Ah, se veían bien los dos. Pues no toco nada. ¿Ahí va bien? ¿O no? ¿O le he liado? Un poquito más para allá. Ay. Con que más o menos yo interactúe en esta zona, ¿verdad? Hola. A ver, el mandito. Vengo a hablar del proceso de innovación y la idea no es generar ningún tipo de adoctrinamiento ni instrucción, simplemente quizá dar algunas ideas, quizá mover alguna visión y es la antesala de los que vienen después, precisamente hablar de experiencias de éxito o de herramientas habilitadoras, en este caso. Bien, el título ya lo tenéis ahí. Soy Daniel García de la Asociación Española de la Biomasa. Nosotros somos la Asociación Sectorial de la Biomasa. Quizá nos conozcáis por ferias como Expo Biomasa o el Salón del Gas Renovable, los canales de distribución de noticias y divulgación Biomasa News, porque llevamos la certificación en Plus o los sellos de sostenibilidad SURE. Hacemos acciones de observatorio de mercado o los índices de precios de la biomasa, así cuestiones de innovación. Somos la asociación que representamos a la cadena de valor de la biomasa en España. Bien, ¿qué hago aquí? Diréis, ¿y por qué ha venido? Porque está colaborando con algo como lo que acaba de presentar ahora nuestra compañera Marta. Bien, este proyecto, diréis, que ha venido un señor a presentarnos un proyecto. No, ni mucho menos, porque entonces no estaríamos dando valor. Voy a intentar aportar al menos algunas ideas que puedan ser de interés para todos. Un proyecto europeo, 19 socios, 14 países, y que lo que buscamos es crear una red de bioeconomía rural y fomentar el uso de soluciones biobasadas en pequeña escala. En cualquier caso, estamos hablando de que en zonas rurales podamos adoptar soluciones como estas de revalorización de subproductos agrícolas en pequeña escala, que tardan más, como veremos, en adoptarse que a lo mejor en otras grandes escalas. Bien. Esto de favorecer las soluciones biobasadas en el ámbito rural nos permite revitalizar el territorio, ya lo ha dicho antes la compañera, dotar de circularidad, que va a ser necesario para que el planeta no se nos quede pequeño, el problema en oportunidad nos lo va a hablar. Vamos a tener un caso con Jordi clarísimo, por ejemplo, transformar los sectores. Y lo que no podemos hacer es esperar 10 o 20 años a que ocurran estas historias de éxito. Un gran capital, de algo claro, pim, 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 traza su plan en 4, 3, 4, 5 años lo tiene.
Aquí nos están constando historias de éxito, 10, 20 años de fallo, error, fallo, error, fallo, error. Y los que llegan al fondo muchas veces son pues los cabezotas, los persistentes, los visionarios que dicen que tiene que poderse, y van a otro ritmo. Pero con esto no transformamos ni a 2050 ni nada. Que sí, que luego se puede replicar, vale, sí, es otro mecanismo. Entonces yo diría, no, ¿y ahora qué hace Biorural? No, lo hacemos después, que va a ser más claro, porque si no diréis, este me ha venido a vender su proyecto. Eso es lo de menos. Mirad, ¿por qué ocurre, por qué tan lento? Las pequeñas empresas o autónomos no tienen, bueno, porque en el entorno rural nos encontramos más perfiles de agricultores, pequeñas empresas, microempresas, no hay departamento de I+D o personal de I+D, a veces la visión es limitada, porque está también menos conectado a la I+D. O a los facilitadores, el acompañamiento, los consultores pueden estar más en otras zonas. Tenemos el tiempo margen de poner en marcha tiene que ser más corto, en la capacidad de apalancamiento de la inversión. O sea, no podemos hacer como los grandes capitales que dicen, no, como sé que en 5 años o 6 estoy con esto, pim, 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 invierto. Son otros ritmos, ¿no? Y luego el mercado, ¿no? que hace falta un mercado que lo absorba, porque si además tenemos que generar un mercado local, es la típica pescadilla que se muerde de la cola. Bueno, cuando haya consumo ya me pongo, no, como no hay consumo no me pongo, ¿vale? Así, ya te lo compraré cuando lo hagas, no, consúmeme, asegúrame el consumo. Bien, esto podéis estar más o menos de acuerdo, diréis, pues este tío habla mucho, pero yo qué sé, podéis estar en sintonía con lo que hablo o no. Son reflexiones que traigo, quizá de la mochila que llevo, pero fijaos, hemos hecho en Biorural una consulta a más de 400 personas en 14 países de Europa y también a 46 expertos por validar o por cotejar parte de lo que hemos encontrado, ¿no? Y lo que bueno, cuando hablo usuarios, hablo de agricultores, ganaderos, empresas forestales, cooperativas, pequeñas empresas, en entorno rural o rural remoto, por decirlo así. Entonces, voy a poner ahí unas de las cosas que han salido del análisis estadístico, no lo que a mí me ha gustado, bueno, yo no lo he analizado, lo han analizado otros socios del proyecto europeo especialistas, pero dicen lo que es estadísticamente representativo, significativo, que se dice, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Aquí lo pongo para que veáis un poquito, pero lo que suelo buscar, los que señalo, suele tener que ver con pequeñas empresas o con el entorno rural. Por ejemplo, lo que vemos, y aquí está el mensaje, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer es analizar cada gráfica. Fijaos, pequeño, rural o escasa formación, menos tendencia a adoptar. Y para eso hay herramientas como la que están fomentando con AgriFood T. Lo veis en estas, por ejemplo, esto es nivel educativo, por zona remota, menos tendencia, o por tamaño. Si hablamos de qué me motivaría, ¿no? ¿Qué me incentiva? ¿Qué me motivaría? Pues obtener beneficios a largo plazo, que haya una demanda, que haya incentivos financieros, que encuentre un valor positivo y que mejore mi producto. Eso es lo que votaron más, ¿no? Bueno, motivaciones, por eso lo hago. Aspectos económicos, de proceso, de mercado, cosas más prácticas. Esta me gusta mucho. Fijaos, vale, pero ¿qué necesitas? Subvenciones, ¿no? Mira, subvenciones. No es lo que más ha votado la gente que hemos entrevistado, pequeños, medianos, agricultores, entorno rural, etcétera. En 14 países no ha salido eso. Fijaos, beneficio económico, que sea práctico, que el proceso esté mejorado y que haya una demanda. Parece transparente y sencillo. Y fácilmente replicable, que se lo han dejado fuera, pero para mí también es importante. Y además está el cuarto ahí. En entorno rural sí que es cierto que en rural remoto sí que hay más tendencia a pensar que un factor habilitador para el cambio son las subvenciones. También por las condiciones de rural remoto, pues es todo más puede ser todo más complicado en cuestión de escala y de logística, ¿no? ¿Qué barreras nos decían? A mí una cosa que me ha sorprendido es que los que ya han adoptado, o sea, los que han adoptado algún tipo de innovación ven más barreras que los que no han adoptado. Y que los que no han adoptado suelen ver más las barreras legales, no las prácticas. Eso es como todo. Te pones a hacer una cosa pensando que es fácil y luego por el camino te vas dando cuenta de todo y te vas peleando. Con lo cual, normalmente,
Antes de iniciar se ven más las barreras legales, una vez iniciados son las prácticas. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que nos han dicho? Pues fijaos, capacitación. No han dicho subvenciones. Los adoptadores piensan más que capacitación y además cuanto más pequeños remotos hablan más de consultoría, capacitación que en investigación o proyectos de I+D, ¿vale? Aquí hay una que es 2 de 2 también, pues por el grado de formación. Cuanto más básico nivel educativo, más se piensa que es el training, por ejemplo. Y bueno, ¿qué concluimos con esto? Porque no quería marear tampoco. Fijaos, que sí que el factor de adopción está teñido por aspectos sociales, demográficos, en este caso por la localización, lo rural, lo pequeño, pero además que es clave el asesoramiento, el acompañamiento y la capacitación, porque son formas de innovación que se adaptan mejor al entorno rural, que precisan de procesos de innovación diferentes a los proyectos típicos de I+D. Yo he trabajado muchos años en un centro tecnológico, proyectos de I+D con tal empresa, pero hay otras formas de trabajo como la que están presentando, lo que están organizando con los Living Labs. Los Living Labs son una forma de trabajar la innovación desde otro método, por decirlo así, no con un proyecto de investigación y demás. Y se adapta mejor al territorio, lo que habéis dicho, a la cercanía, lo había dicho la compañera, etcétera. Y se valora más y lo más importante no es la superinnovación y tal, y lo voy a poner unos ejemplos. Hay algunos que tienen una innovación detrás enorme, pero hay otros que dicen, pues la innovación es reorganizarte un poco y sacar valor de donde tenías un problema. La innovación no necesariamente es un nuevo desarrollo tecnológico, no necesariamente. Bien, ¿qué hacemos en Biorural? Queremos crear una red europea precisamente para que haya más contacto, lo veréis. Una de las claves a veces de éxito de una historia es que se conozcan el que ofrece o habilita con el que tiene el problema. Red de contactos. Y luego un centro de documentación con información. Y además, pues identificar casos de éxito y documentar. Tenemos un concurso de ideas innovadoras, lo hablaremos después. Lo que salgan de los talleres de aquí, pues a lo mejor se puede ir a concursar algo que vamos a organizar dentro de medio año, un año, a nivel de varios países, y luego lo subimos a Europa con mentores para llevarlo a cabo. Pero además lo que salga de aquí, me refiero, en el corto plazo lo podéis trabajar con AgriFoodTech. O sea, todos son escalones, son diferentes caminos. Y bueno, análisis de bioeconomía, planes. Esto es lo de la plataforma Biorural. Si lo googleáis, Biorural Toolkit, os podéis apuntar, pero me refiero, no quiero pisar tampoco la red, ni mucho menos AgriFoodTech. Son otras escalas, son otros sujetos. ¿Tenéis una solución biobasada que queréis visualizar a mucha gente? Pues puede ser este el lugar. ¿Queréis conocer alguna solución biobasada? Podéis... No hace falta que os apuntéis, podéis googlear a ver dentro de la herramienta quién está por ahí. Y está en 14 idiomas a la vez, por cierto, lo que pongáis, si alguno se inscribe y luego pone algo suyo, se ven 14 idiomas. Somos 240, pero esto tiene que crecer exponencialmente. O sea, ahora somos muy poquitos, hay poquito material. En un año esto tiene que haber crecido una barbaridad. Vale. Y simplemente comentar pues que igual, bueno, más que nada porque colaboramos con algunos otros proyectos en hacer este tipo de promoción de la innovación adaptada a estos entornos. Simplemente quería visualizar estos proyectos, pero no quiero releer. Ahí queda para que se pueda leer, pero que esa es la razón de ser de estar hoy aquí. Casos de éxito. No vamos a entrar a historias de éxito. Aquí vamos a tener una con la gente de Alcarràs Bioproductors, pero nos sirven para tener inspiración y visión, ver cómo funciona prácticamente, ver cómo es el modelo de explotación, ¿vale? Y decir, vale, ¿y cómo lo hicieron y cómo lo replicó? ¿Vale? Hay 6 y voy a contar los factores principales, pero son muy diversos, ya veréis. Por ejemplo, aquí en el sur de España, en Jaén, una almacera que tenía problemas, como muchas otras en el entorno rural, de dónde colocaba el alperujo, se instala, dice, oye, me pongo yo la orujera, empieza a hacer el aceite de orujo oliva y, claro, el consumo de energía le tiraba para abajo, le dolía. Entonces, busca la manera de cambiarlo y coincide con un innovador
que tenía esa solución. O sea, una de las claves es que coincidieran. Esa solución que permitió poner la primera planta de gasificación de alperujo seco en una instalación oleícola, en este caso en España, en un entorno rural más remoto que lo que estamos hoy aquí, en Pozalcón, Jaén, por ejemplo, ¿no? Y bueno, claves, esto es para ver los vídeos, es una historia de éxito y si hablas con ellos, pelos de punta. En algunas, de verdad, ¿eh? Microastillas, fijaos, en Italia, precio de pellet muy alto. Sin embargo, los productores forestales no tienen la escala para montar una planta de suficiente tamaño como para competir con las grandes plantas de pellet. Entonces dicen, oye, a alguien se le ocurre, ¿y si en lugar de pellet una astilla así pequeñita, limpia, seca, no funcionaría? Se pusieron a testearlo, fallo-error, y dieron, pues bueno, que cambiando un poco los sistemas de alimentación funcionaban bien. Bueno, claro, eso funciona bien, aunque va tirando humo la automatización. ¿Qué pasa? Se unen con empresas de estufas y calderas y empieza a haber modelos en el mercado ya en Italia que son aptos y certificados para microastilla. Y hay zonas rurales donde se está generando ese tipo de microastilla para sustituir el pellet localmente. Por ejemplo, ¿qué innovación ha habido aquí? ¿Ha habido algún tipo de nuevo proceso bioquímico? ¿No? Esto es hacer esa astilla más pequeña, eso es innovación también. Y nos permite dar solución a un problema que había localmente. Esta empresa alemana, una bióloga que por unas cuestiones personales quería dar con un tipo de tejido antialérgeno, pues de la caseína de la leche en un proceso que ya está desarrollado en los años 40, 60, pero que las grandes industrias como Bayer pues no le interesaba porque era más caro. Pues esta lo rescató, lo adaptó a pequeño tamaño y hace unas fibras de alta calidad, bueno, no sé decir qué marcas lo tienen, y que además consumen mucha menos agua, tiene una huella hídrica muy pequeña, aprovechando pues, que la gestión de esos residuos de leche, llámale podrida, pues no era adecuado. Voy poniendo, por cierto, aquí más info, si esto lo tendréis en los links, ¿de acuerdo? Otro caso inspirador, una granja que había puesto biogás para cubrir los costes energéticos en Finlandia y le sobraba biogás. Es una parte de la matriz de Valio. Valio es un grupo pascual, por decirlo así, o sea, una gran, en este caso, una gran cooperativa. Entonces dijo, vale, a ti te sobra, a mí me interesa reducir mi huella de carbono, lo que voy a hacer es, nos unimos y hacemos biometano con el biogás que te sobra y lo utilizamos para mi flota de camiones locales, no para toda la flota, para uno de los camiones y para algunos vehículos. ¿Qué pasa? Que como es un gran agregador, ahora la intención es ir replicando con otros de los que forman parte de Valio, de los cooperativistas. Otra historia, aquí hay una innovación, bueno, el biometano ya se separa, no es una innovación tampoco tecnológica, no están separando el CO2 con algas, que se puede hacer. Pero la innovación está en el modelo también y en que damos solución o más valor a una situación local. Y estará aquí, bueno, tirando una cooperativa social que por dar valor en zonas rurales y empleo, pues empieza a generar una serie de proyectos y ve en 2018 que venía lo del fin de las pajitas sin uso. Pues se ponen a investigar, aquí la clave es que se pusieron a investigar el tipo de cereal que daba una caña apropiada, adaptaron los procesos de fabricación para hacerlo por lotes pequeños y también con la crisis del COVID y la falta de suministro, pues Nestlé se interesó por ellos y las tienen validadas con calidad para Nestlé, por ejemplo. Eso les ha dado una cancha, las podéis comprar por internet. Es una historia de bioeconomía. Vale, sí, elegir la caña y tal, pero no son innovaciones de nos hemos ido a la luna, hemos puesto un satélite en marcha ni nada de eso. Y la última, una piscifactoría, que lo único que ha hecho ha sido, bueno, me quiero diferenciar. ¿Qué ha hecho? Y tener más valor. Me diferencio dando alimentación orgánica y sostenible a los peces, con lo cual se puede anunciar en los restaurantes. Y además me monto mi propio restaurante para generar mayor valor añadido. Viene el COVID, cierro el restaurante, pero pongo una food truck. Adaptación. No es tampoco un gran proceso biológico lo que han hecho, pero nos muestran caminos hacia la sostenibilidad y hacia unas nuevas formas de bioeconomía, que es lo que estamos intentando aquí todos. ¿Vale? En resumen, que hay muchos caminos y motivaciones, que la innovación no es el fin, obviamente es el medio, que hay muchas formas, no necesariamente es tecnológica,
aunque muchas veces está soportada por la tecnología, que es importante mejorar productos y crear nuevos canales y a través de canales de innovación o métodos de innovación que no son necesariamente el proyecto ad hoc típico de centro tecnológico no con empresa para desarrollar algo. Esto es todo, muchas gracias. Si os ha interesado, acordaos que está lo de Biorural por ahí y si a mí siempre tenéis el mail que creo que lo he puesto por ahí, encantado de poder conectar con vosotros cuando queráis. Buenos días. Somos Gabriel Pardo, que está allí, y yo, Alicia Cirujera, somos investigadores del CITA, que ya nos ha presentado Luna. Y bueno, vamos a presentar un ejemplo muy concreto. Y como tal vez, y así no tenéis que cambiar nada. ¿Sí? Así no tapo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un acolchado que fabricamos nosotros mismos con restos de varios productos. ¿Vale? El título es Acolchados de aplicación líquida, ¿no? Utilizando residuos agrícolas, y nuestra especialidad es la del control de malas hierbas. Entonces, nuestro deseo es que funcionen como alternativa a un laboreo, a un herbicida, a un acolchado de plástico, etcétera. Entonces, llevamos ya unos años empezando con esto, empezamos desde cero. Nuestro ejemplo, si acaba siendo de éxito, pues tendrá unos años de recorrido, porque el presupuesto del que disponemos es poquito y se avanza poco a poco. Y además, la intención es que sean acolchados que duren cierto tiempo, entonces hay que aplicarlos y al cabo de 2 años ver si han resistido. Entonces, entre medio, reformular, hacer otro y esperar otros 2 años, entonces cuesta tiempo. O las calles de Valderrobles van a estar muy limpias, ¿no? Vale, entonces empezamos con un proyecto de cero, empezamos de cero porque había habido algún ejemplo en Estados Unidos que usan este tipo de hidroacolchado, pero con otra intención, hacen hidrosiembra para los taludes, entonces lanzan las semillas para crear un césped o lo que sea allí en esos taludes, junto con una mezcla líquida. Pero nuestra intención es otra. Entonces, bueno, teníamos ese punto de partida, pero no nos servía mucho, ¿no? Entonces empezamos desde cero, sacamos 3 formulaciones que vimos que tienen posibilidad también de ser mejoradas, pero que destacaban de entre las demás. Y ahora tenemos un segundo proyecto en el que intentamos aún mejorarlas más y aplicarlas ya de forma mecanizada. Entonces, después del primer proyecto conseguimos patentarlas, lo cual no significa que no se pueda usar, ¿eh? Ojalá alguien se anime a utilizarlas, pero lo que sí que debemos hacer negocio con ello, pues tenemos que hablar en eso, ¿no? Pero alguien para su finca o para su plantación, por supuesto que podríamos colaborar para que se hiciera, ¿eh? O sea, la patente no significa que no se use, sino que si hay beneficio sea pues, compartido con los inventores. Entonces, ya lo he adelantado, que es un hidrocolchado, es una pasta que se aplica de forma líquido pastosa en el suelo, encima del suelo, y luego solidifica. Entonces, la ventaja respecto a otros acolchados, como sería un film, una lámina, ¿no? Lo típico, un rollo, sea plástico, polietileno, sea biodegradable, sea papel, cuando va en lámina, pues el cultivo lo tienes que poner después. En cambio, en este caso, pones el cultivo y luego vas aplicando alrededor de los troncos o de las plantas, o en los alcorques, sobre un árbol ya plantado, lo aplicas donde tú quieras, ¿no? Es la gran ventaja. Da facilidad en el manejo, ¿no? No estás ligado a plantar encima. Luego, en nuestro caso es biodegradable, claro que si queremos metemos otras sustancias que no lo sean, pero en nuestro caso lo es. Y luego, una vez seco, no se lo lleva el viento. Si colocamos, por ejemplo, cortezas de árboles o pajas o algo así, que también es sólido, lo puedes aplicar después de plantar, el viento lo dispersa, ¿no? O un paseante que va dando pataditas, ¿no? Entonces lo nuestro se queda allí. ¿Qué mezclamos? Bueno, pues no es ningún secreto. Empezamos con la pasta de papel que fabrica Saika. Saika en el Burgo de Ebro fabrica papel o cartón a partir de papel, ¿vale? Es
totalmente circular, los restos de los cartones de la ciudad y de otros sitios. Los elaboran, hacen una pasta y es la pasta de papel que usábamos. ¿Qué pasa? Pues que con el COVID ya no podíamos ir a buscar esa pasta y empezamos a fabricarla nosotros. Y vimos que se puede hacer, pero tienes que utilizar cartón o papel que no tenga almidón, porque si no aquello no hay forma de batirlo, de disolverlo. O sea, la idea inicial, que era coger cartones nosotros y hacerlo, no funciona. Este segundo proyecto es comprarles a Saika también bobinas de papel que no tienen almidón. No es lo que más producen, pero tienen una pequeña producción, que para Saika pequeño pues son toneladas, ¿no? O sea, no falta de eso, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, pues se compra allí un papel acartonado sin almidón. ¿Qué le añadimos? Pues algún residuo lignocelulósico, que tenga lignina, que tenga celulosa. Empezamos, o sea, los que mejor nos han salido de los que hemos probado en el primer proyecto es paja de cereal, triturada, molida, ¿no? Finita, muy finita, unos 4 milímetros, de 4 y 5 milímetros. Cascarilla de arroz, que no estamos en zona arrocera, pero en Aragón sí hay. Y lo que también hemos utilizado, pero se nos degrada muy rápido, son los restos de las pacas en las que crecen los champiñones. En La Rioja les sobra de eso. Tienen montones y no saben muy bien qué hacer con ello. ¿Y en qué consiste? En la parte superior contiene humus, sí, humus o sea, como si fuera un sustrato turba, y le añaden cal. Eso está durante unos meses o unos años sirviendo de soporte a los hongos. Entonces, cuando lo desechan, está ya muy deteriorado. Entonces, perdón. Entonces, en nuestro caso, pues para algún uso que queramos que se degrade pronto, puede ser útil. Para un uso de más largo plazo, no, es el que antes se nos degradaba. En este nuevo proyecto estamos incorporando otros restos de poda, de olivo, viña, tenemos un montón, tenemos 4 o 5 diferentes. Los compañeros de Ciudad Real están probando restos de poda de pistacho, que es un cultivo en alce allí, de almendro también están probando ellos. Y aquí también estamos utilizando restos de destilación de plantas aromáticas, cuando se produce aceite esencial de lavanda, de romero, de tomillo, de orégano, que dan mucha biomasa, ¿no? Eso se puede quemar, pero no tiene una utilidad concreta. Entonces también lo pasamos por nuestro molino y picadora molino y también la estamos utilizando y está yendo bastante bien, especialmente la de lavanda, lo cual nos alegra porque es el principal producto, ¿no? Bueno, pues todo esto, son los dos ingredientes básicos, son la pasta de papel, el residuo de cultivo, y luego le añadimos, para darle consistencia, yeso. Probamos en el primer proyecto con otros materiales de economía circular, pero se degradaban. El yeso, de momento no hemos encontrado nada mejor. Sí, eso no es economía circular, eso lo tienes que comprar y además bastante cantidad, pero bueno, es lo que le da consistencia. Y luego también le añadimos, después de unos ensayos de punción en laboratorio con los compañeros de la Universidad Politécnica de Cataluña, una fibra, porque nuestro cartón, la pasta de papel, tiene fibra muy corta. Son cartones que se han utilizado una, otra y otra vez, se han triturado muchas veces y la fibra es muy cortita, entonces le da poca resistencia. Si le añadimos algo de fibra craft, que eso es una fibra que sale de pinos directamente, con unos gramos por metro cuadrado, ya lo notamos. Entonces, bueno, esto no termina nunca, o sea, se puede ir mejorando y mejorando, ¿no? Pero bueno, de momento esto es lo que hacemos. ¿Qué retos tenemos? Porque no estamos aún en el momento de comercialización, aunque se podría, pero podríamos mejorarlo más. Es alargar su duración. Entonces, hemos tenido años muy lluviosos o con lluvia muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? El acolchado, que está muy duro, se reblandece y en el tiempo que se ha reblandecido salen las hierbas. Como lo que nos preocupa son las hierbas, pues esta es la situación que no nos gusta. Y estamos probando, añadiendo otros componentes que sean hidrofóbicos para que se seque antes o que se moje menos. Y estamos ahí dando un poco palos de ciego. Al principio nos funcionó bien algo, lo hemos intentado mejorar, la mejora no ha funcionado. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, esperamos dar con ello. Ahora, en las campañas en las que no ha llovido mucho, pues nos va muy bien como estamos. O sea que tampoco no es que
No es que sea un problema grave, pero aún nos gustaría que fuera más versátil, ¿no? Y, por ejemplo, en temas de riego, hemos hecho ensayos en plantación. Ahora al final os pondré fotos de todos los ensayos que hemos hecho y veréis que hay situaciones de riego por goteo. Si está enterrado y no moja, bien, pero si moja cada 2 días o 3 días que riegan, pues no nos viene bien, ¿no? Se reblandece. O sea, nos gustaría mejorar eso. Entonces, también la aplicación mecanizada, tenemos ya 2 prototipos que no van mal, pero tenemos la intención de hacer un tercero que esperamos que sea el definitivo. Ahora os contaré, veréis las fotos y os contaré qué problemas hemos encontrado. Y también estamos iniciando los estudios económicos con una investigadora de la Universidad de Zaragoza, con Yolanda Martínez, que está haciendo las cuentas, diciéndolo claramente, ¿no? Haciendo las cuentas y qué es lo más caro, dónde podemos reducir. Estos son nuestros 3 retos ahora mismo. Porque, bueno, para que os hagáis la idea, el peso del acolchado una vez seco son entre 2 y 3 kilos por metro cuadrado. No es muy pesado, pero sí que lo aplicamos con mucha agua, porque hay que mezclarlo y ya hemos intentado reducir al máximo, pero necesitamos unos 17 litros por metro cuadrado, que es mucho. Entonces, claro, tenéis ahí en un ensayo, pues vamos con la hormigonera, con unos depósitos grandes. De momento, pues no hemos encontrado una mejor manera, porque si no, los residuos, la paja, la cascarilla de arroz no se mezclan bien. Entonces necesitamos ese agua que luego queda en el suelo. Entonces, bueno, la intención es transportar solo lo seco, o sea, simplificándolo, pues la madera triturada o la paja, lo que queramos, con el papel, con el yeso, llevarlo al sitio en cuestión y allí mezclarlo con agua, triturarlo y aplicarlo de forma mecanizada. Aquí este es el primer prototipo que utilizamos, que bueno, este era un prototipo pequeñito, ¿no? La intención sería utilizar una cuba de purines y batir la mezcla dentro y sacarla con cierta presión, la mezcla. Ahí veis a los compañeros, a Gabriel y a los otros compañeros aplicándolo. No va mal. Nuestro problema fue de que el prototipo se batía dentro de la mezcla solo con aire. No es suficiente, necesitamos también un batido mecánico dentro. Bueno, y ahora ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, de momento no hemos seguido por esta vía. Aquí lo veis desde otro punto de vista. Bueno, no va mal, pero hay que ponerlo a punto. La siguiente intentona fue una mezcladora que teníamos en el CITA antigua, que se acopla a una pala frontal, a un tractor. No va mal, se mezcla ahí mismo. O sea, hicimos un premezclado, pero luego se acaba de batir allí y de mezclar con el yeso y sale por gravedad. Bien, problema, pues que nuestra mezcladora es muy antigua y los enganches no acoplan a todas las máquinas que tenemos. Entonces llegábamos a los sitios y no era exactamente igual, el herrero nos tenía que hacer una pieza, en fin, problemas de logística. Ahora, si alguien se lanza a hacerlo, pues él con su propia pala sí, ¿no? Porque claro, la idea sería que esto fuera lo mayor posible y un depósito como el de los purines pues tiene mayor volumen, ¿no? Entonces, como necesitamos bastante volumen en el momento de aplicar, esto queda un poco pequeño, un poco justito. Pero bueno, para los ensayos nos ha servido. Hemos hecho ensayos en Alcor, que es de la ciudad de Zaragoza. Ahí veis cómo sale la pasta. Y bueno, ahora os voy a poner fotos de los ensayos que hemos hecho para que veáis en qué cultivos lo hemos aplicado. Os diré dónde nos parece que está funcionando mejor o peor. Y al final, pues una propuesta de los cultivos que creemos que de momento son los principales candidatos a adoptar esta técnica, ¿no? Estos en Graus, zona trufera, como aquí Sarrión, lo que hay con muchos problemas de hierba. Por lo que nos dicen los expertos, el problema grave en Sarrión es de un insecto, de un coleóptero, que entra en la trufa y la perjudica. Y en Graus el principal problema es, como hay algo más de precipitación, son las hierbas. Entonces usan glifosato, pero no quieren usarlo porque les da miedo que las micorrizas tengan restos y luego al final se detecte en la trufa, ¿no? Entonces, problema los primeros años, sobre todo. Luego ya las encinas truferas hacen un quemado, que se llama, ¿no? Que las mismas micorrizas hacen como de herbicida y no crece hierba alrededor del tronco, pero los primeros 2, 3 años pues tienen un problema.
Suelen hacerlo pues incluso a mano bajo los árboles les da miedo entrar con la máquina. Bueno, pues lo hemos probado. Lo hemos probado de momento en 3 parcelas. Aquí tenéis imágenes de 2. La primera parcela pertenece al Centro de Investigación de Graus y la tercera. Y el segundo es de un agricultor, un trufero, un truficultor particular. ¿Diferencias? Pues en el primer caso los árboles ya estaban establecidos, unos 3 añitos, 2-3 añitos. Pero claro, no es la ventaja que decíamos al principio, ¿no? Lo podemos aplicar donde queramos, ¿eh? Eso no es ningún problema. Y la segunda estaban recién plantados, llevaban una semana o no sé, un mes, estaban recién plantados con su protector, ni asomaban del protector, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que en esta primera parcela, que es una zona inundada, que se acumula el agua y que el mantenimiento no es de un particular, sino que es de una diputación que cuenta con los recursos que cuenta, pues que pasan la picadora 2 veces al año máximo y no tienen dinero para más. Entonces había muchísima hierba, sobre todo grama. ¿Conocéis la grama? Es una gramínea cespitosa. ¿Sí? Pues entonces pues, la grama pues, atraviesa y bueno, al cabo de año y medio hemos tenido que reaplicarlo. Tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, año y medio ha aguantado bastante dignamente. Y, en cambio, en la misma fecha lo aplicamos en la finca del truficultor, que tiene la finca con un pincel, pasa el cultivador, no quiere ver una hierba, que a lo mejor tampoco hace falta tanto laboreo, pero bueno, es como lo manejan allí y está estupendo. Lleva 1 año y medio y no estamos pensando en cambiarlo para nada. ¿Hay alguna grieta? También aquí, en la finca de la Diputación, la aplicación es prácticamente plana, pero allí tenía hecho una especie de montículos alrededor de los plantones. Entonces, claro, el agua escurre más y se nos seca antes. No estamos allí después de la lluvia, pero tiene toda la pinta que esto ayuda. Porque realmente hay alguna grietecita, alguna hierba emerge, pero es realmente poco. Otro cultivo que es muy turolense es el azafrán y también es muy albaceteño. En realidad tenemos un ensayo a gran escala en Albacete, y pues a la derecha, sin poner el acolchado, el testigo, y aquí con el acolchado. Y veis que las flores atraviesan y después las hojas, que las llaman cerdas, también atraviesan. Las cerdas mejor que las flores. Aquí el ensayo pusimos el acolchado muy poquito antes de la floración, un mes antes, en septiembre, y les costaba emerger, ¿no? Entonces tuvimos que mojarlo para que, entonces ya fue la cosa más normal, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor hay que poner acolchado unos meses antes de la floración, ¿vale? Todo esto lo estamos aprendiendo. Queríamos empezar con la situación más desfavorable y decir, a ver, ¿lo ponemos ahora? ¿Son capaces o no? Así es. ¿Y por qué en azafrán? ¿Cuál es el problema del azafrán? Las hierbas también, porque es un cultivo que compite muy poquito, las hojas cubren muy poquito el suelo, pero el principal problema con el que se están encontrando los productores es el exceso de temperaturas. Los veranos son muy largos, muy calurosos, incluso las primaveras, y los cormos que están debajo del suelo, con exceso de temperatura, no desarrollan yemas de flor. O sea, no se mueren, salen hojas, pero florecen menos. Entonces, en los ensayos del primer proyecto pusimos sensores debajo del suelo y hemos encontrado en todos los ensayos donde lo hemos medido que la temperatura se amortigua. Las máximas bajan y las mínimas suben. 2 grados, 3 grados, 1 grado, depende del ensayo. ¿Vale? Pero claramente. Entonces, bueno, ese es el motivo en el que lo estamos probando en este cultivo. ¿Qué nos puede pasar en el peor de los casos? De que efectivamente la temperatura baje y que no sea suficiente. Puede pasar. O que baje, sea suficiente y haya suficientes yemas florales y luego no lo atraviesen. También puede pasar. En ello estamos, ¿no? A ver qué tal funciona. Otro grupo de cultivos donde hay dificultades es del control de malas hierbas, de la flora arvense, es en las aromáticas. Porque especialmente allí donde el cultivo sea ecológico. Pero en el convencional también, porque no puede haber residuos en las hojas a la hora de vender. Entonces, de nuevo, en los primeros años es donde puede ser más interesante. ¿Qué hicimos aquí? Pues era una plantación en los últimos años, pues la que teníamos disponible, en Zuera, en orégano en este caso. Pero bueno, nos sirvió para probar la máquina, funcionó bastante bien la aplicación.
Y bueno, el orégano en este estado ya es capaz de llenar la fila y tampoco no es, la competencia por las malas hierbas ya no es tan grande, ¿no? Tendría que ser al principio. Veis que allá eran las imágenes de recién aplicado y aquí lo veis ya después de medio año, un año, y coge un tono muy blanco, muy blanquecino del yeso. Al final usemos diferentes residuos que al principio queda muy bonito, vemos colores amarillos, pardos, incluso rojizos. Al cabo de un año todo es de este color. El sol lo decolora, bueno, no pasa nada, no, simplemente es un detalle, ¿no? Para que lo veáis que acaba así. Entonces, bueno, lo que he dicho, puede ser una alternativa al polietileno, al control mecánico, sobre todo en los primeros años. Hemos probado en lavanda, romero y tomillo también en Zaragoza. Ahí lo mismo, veis arriba con, abajo sin. En la viña, que tenemos una viña en el CITA, aplicamos a máquina, veis aquí a la derecha, y luego hicimos una segunda aplicación. ¿Por qué? Pues porque al cabo de un tiempo había grietas, la hierba sale, se evapora también el agua, ya no conseguimos el efecto que queremos de un acolchado, ¿no? Si está roto. ¿Cuánto tiempo duró? Pues es difícil de decir porque nos afectó la pandemia, no nos dejaban ir a ver los ensayos. Bueno, entonces hubo ahí casi un año pues, de medio abandono, pero bueno, decidimos reaplicarlo a casi 2 años, más de 2 años más tarde. Y estaba así, o sea, tampoco era desastroso. ¿Por qué estaba así? Pues porque teníamos el gotero enterrado, solo se mojaba con la lluvia de montañana en Zaragoza, que es muy escasa. Y ahí el problema no es la hierba por la lluvia, sino si acaso por el riego. Sí, el inconveniente en la viña que veo o que vemos es que la viña está muy cerca, entonces se aplicaría en cordón, entonces necesitamos mucho material, como las aromáticas. Alguien que tenga una cuba grande y lo tenga puesto a punto, no hay problema, pero es volumen lo que movemos, ¿no? Es como un rollo de plástico biodegradable que cunde para mí muchas hectáreas, ¿no? En cambio, en las encinas, pues es más puntual, ¿no? O aquí, hicimos un ensayo en frutales para ver hasta dónde llega. Era una parcela llena de juncia, de muchísima hierba, una parcela del CITA. Nos pasó lo mismo, nos pilló la pandemia. Estas fotos son de febrero del 2000, ¿vale? Había estado, pues, año y... Si fuese diciembre, pues 1 año y 2 meses, 14 meses, ¿no? Pero la peor situación que puede ser, ¿no? Riego, bueno, el riego estaba enterrado, el riego no, pero veis cómo están las calles, ¿eh? Llenas de hierba, mucha hierba. Y bueno, sí, habría sido el momento de reaplicar. Al cabo de 1 año habría sido el momento de reaplicar. Pero bueno, la peor situación pues nos dura 1 año. Más o menos es lo que vamos viendo. Lo mismo en estos árboles en Zaragoza. Nos plantearon 2 situaciones los técnicos del ayuntamiento. Esta, en la que riegan con aspersión, pero pasan muchas horas con la azada limpiando alrededor de los árboles. Lo quieren tener clarito, sin hierba. Bueno, pues empezamos y al cabo de, pues esto es una especie cespitosa y cubre todo, claro. Y con riego para aspersión, pues nos lo comía, ¿no? Luego ya, a lo largo del tiempo, pues ya lo segaban encima y ya se perdió. ¿Cuánto tiempo? Es alrededor de 1 año. O sea, siempre nos pasa lo mismo. Las situaciones malas, más o menos 1 año dura. Este era un poco diferente. Aquí el riego era por goteo. En el otro era por aspersión. Pues bueno, a ver qué tal. Pues bueno, empezó mal. Esto es el testigo recibiendo agua del goteo y esto es nuestro acolchado. Ahí seguía. Al cabo del tiempo, pues esto estaba totalmente verde y aquí, bueno, aún se ve el efecto. Pero claro, tiene... ¿Y por qué? Pues no sé si se llega a ver. Esto es un charco completo, ¿vale? En verano regaban sin conocimiento. Tendrán su motivo, pero ya estaba completamente mojado continuamente el acolchado. Entonces el pobre acolchado pues no da más de sí. ¿Vale? Entonces, bueno, aún se iba viendo algo, pero ya. Otra situación, alcorques en Montañana con riego por goteo enterrado. Aquí, bueno, creemos que si hay alguien aquí que es de algún ayuntamiento que podría ser o tenéis interés en proponerlo, es interesante escoger o bien calles en las que hay tráfico de vehículos pero no de gente,
o poco transitada si hay gente, porque los perros efectivamente escarban, ¿no? Curiosean. Vimos alguno que estaba escarbado, ¿no? Y luego, parece una tontería, pero esta calle mira al lado norte. Está siempre, en invierno siempre en sombra, siempre en sombra. Y claro, está siempre blandito, y aunque el riego esté enterrado, bueno, pues al cabo de, pues que fue más o menos febrero, 14 meses, por las hierbas no era, pero al final pues pasa esto, ¿no? Se va confundiendo con la tierra, se va degradando, los microorganismos del suelo con la humedad pues van trabajando. Pero bueno, la ventaja no hay que hacer nada, se queda allí y ya está. Es paja, papel reciclado y yeso, no hay más. Entonces, resumiendo, en el punto en el que estamos ahora, que aún no tenemos la mejora definitiva de una colcha que dure más de 1 año, 14 meses en malas condiciones, pues de momento creemos pues, que los principales usuarios pueden ser aromáticas, encinas truceras, también almendros, viñas, olivos, pero en secano, porque el riego pues, no los reblandece, y en jardines. Es de momento donde pensamos, pero puede haber otro sitio, ¿no? De momento mejor en secano para evitar que se reblandezca mucho y bueno, esperamos poder progresar en nuestras investigaciones. Muchas gracias. Bueno, pues ¿de dónde venimos? Soy de Alcarrás, es un pueblo que está a 10 kilómetros de Lleida, somos 9.000 habitantes y tenemos un censo ganadero muy importante. Tenemos 250.000 plazas de porcino, de engorde, 55.000 madres y 70.000 terneros. Si sumamos las deyecciones de todos, es una animalada. Teníamos un problema, lo estábamos aplicando todo en base agraria y en gestores de residuos, los cuales teníamos una intranquilidad. Un día teníamos unas hectáreas, el otro día nos subían el precio y al final nuestras granjas siempre estaban cojas de una pata u otra. Lo que decidimos fue coger el toro por los cuernos y solventar el problema y tener la tranquilidad que tenemos ahora y el orgullo que os iré explicando de antes tener un problema, ahora tener un beneficio de ser generadores de biofertilizante. En Alcarrás hay dos asociaciones importantes, es la del vacuno y del porcino, y como bien decía, entre la suma de las dos teníamos un problema. Lo que hicimos fue buscar una solución. Primero que todo nos unimos 150 familias ganaderas de la propia localidad, compramos voy muy rápido y lo resumo, porque al final es una trayectoria muy larga. Compramos una finca en el propio municipio de 18 hectáreas con el único objetivo de tratar las deyecciones que nosotros generábamos, nada más. Y en aquel entonces, que es hace 5 años, el proyecto que estaba más consolidado era una planta de compostaje que nos agrupaba a los del porcino y a los del bovino. Pusimos el capital de nuestro propio bolsillo, 1,5 millones de euros, y tiramos hacia adelante con la construcción de la planta, únicamente con el aporte de nuestras deyecciones y la fracción vegetal de la zona para poder mezclar y compostar. Esto es la finca que compramos aquel entonces. El láser, ¿cuál sería? Esta es la planta que tenemos en la actualidad. Esta ya desde hace 2 años está en pleno funcionamiento. Como bien os decía, tenemos un censo animal muy grande. Empezamos un poco despacio y modestito y hicimos el 30% del que nosotros generamos. Actualmente, como nuestros socios ven que el proyecto funciona, es una realidad, ya estamos tramitando la ampliación de la planta y pasamos de 27.000 a 56.000. Ya vamos a tratar el 50% de las deyecciones que nosotros mismos generamos. ¿Qué hacemos con estas deyecciones? Transformarlas en un problema que teníamos en el estercolero, le hemos dado un valor añadido y lo que hacemos es transformarlo en biofertilizantes, sí, simplemente. Aportamos biofertilizante a los propios agricultores de la zona y al tratarlo y hacerlo, lo que nos permite es extraerlo fuera del territorio y tener un valor añadido mucho más alto del que teníamos por aquel entonces. Como la planta de compostaje está más encarada al tema del estiércol de los terneros, nos quedaba una pata dentro de la asociación sin terminar
de cubrir. Y desde aquel entonces hemos seguido perseverando y pensando cuál era la solución, y ya la semana pasada nos autorizaron a realizar una planta de biogás, que es esto de aquí, y esta es una balsa de recepción. O sea, ya casi tenemos el 50% de la finca ocupada. Continuamos con la misma filosofía. La idea es que los propios ganaderos, porque está funcionando, que la lleven hacia adelante. Contratamos al personal necesario para que lo puedan hacer. Cada vez es más fácil porque tienes un equipo propio que trabaja para ti. Y lo mismo, únicamente entrando de deyecciones ganaderas y algún resto vegetal de la zona o algún resto de la cooperativa, de la fruta o cualquier cosa. Siempre intentamos del mismo municipio, y de momento que estamos muy contentos porque no tenemos oposición de nadie, ni de los vecinos, ni de la comarca, ni de nadie. Vale, ¿dónde estamos? Consolidación de la planta de compostaje, está claro, ya está consolidada y vamos hacia la ampliación. Cambio de paradigma, para mí esto es un orgullo siendo ganadero, convirtiendo un problema a una oportunidad. Claro, estamos en la zona no urbana. Tuvimos que generar un plan especial urbanístico, supongo que en cada autonomía debe ser distinto, pero para que nos entendamos, del rústico, tuvimos que ubicar la finca y hacer una especie de polígono, que al final es burocrático, técnico y tiempo. A día de hoy ya lo tenemos, que es lo que os enseñaba en la diapositiva anteriormente. Eso nos permite de poner diferentes participantes que puedan colaborar un poco con nosotros. Como bien os decía, ampliación de la planta de compostaje, pasando de 27 a 54.000, deyecciones ganaderas y 10.000 de la fracción vegetal, que puede venir de los frutales que llegan al final de su vida útil, los picamos y los traemos, o estamos llegando en convenios con los propios ayuntamientos o empresas de jardinería, que ellos nos traen la fracción vegetal y se llevan el compo para fertilizar los propios frutales. En principio es intentar realizar la economía circular. Estamos en los primeros pasos, bueno, esta ya es un poco más antigua, a final de año, a principio del que viene, tenemos que empezar con la planta de biogás. Vamos a entrar 63.000 metros cúbicos de purín y 7.000 toneladas de estiércol. El trabajo hasta ahora nos permite abrir infinidad de frentes distintos, infinidad de oportunidades. Ahora son las propias empresas que nos vienen a buscar a nosotros para facilitarnos algún tipo de alternativa, y el cambio es bestial. De tener que ir a llamar nosotros a que nos vengan a buscar facilita mucho el trabajo. Apertura de nuevos horizontes a escalado preindustrial con proteína vegetal. Esto es un poco la filosofía que tenemos nosotros de la propia planta. ¿Qué nos interesa? Que aparte de nosotros venga más gente para aprovechar lo que tenemos y crear un tipo de ecosistema donde todos podamos colaborar. ¿Cómo colaboramos? Por ejemplo, la planta de biogás va a generar la luz para todo el biopolígono. Los restos que no pueda suministrar del digestato van a ir a la planta de compostaje. Empresas que aprovechan y generan biofertilizantes, lo que les sobra puede ir al biogás, y si no a la planta de compostaje. Estamos mirando también de tratar un poco el tema de la proteína vegetal, de las leguminosas que tenemos por la zona, para tener una vía más de ingresos, y lo que intentamos generar es un ecosistema en la propia finca donde unos colaboran con otros y aportan cada uno su granito de arena, y entre todos es mucho más fácil que uno solo. Es complejo, lo intento explicar el más rápido posible. ¿Dónde vamos? Consolidación de Alcarrás Bioproductos como proyecto pionero. Creo que esto lo tenemos más o menos hecho. Planta de compostaje, planta de biogás, comercialización de biofertilizantes, comercialización de biogás y biometano. Por eso os decía que brevemente ya somos promotores de biogás y de biometano. Creación de una comunidad energética local. Esto también nos gusta mucho decirlo. O sea, consumimos nuestra propia energía, ya sea de luz o de biogás en nuestras explotaciones. Eso rebaja muchísimo el coste. Parece que sea muy difícil, pero no lo es. Con ganas, con técnicos se puede hacer. Y empieza a haber interés por parte de empresas que se quieren instalar en el nuevo polígono de la bioeconomía, creando un ecosistema de sinergias. Esta sí que para mí es muy importante. Inicialmente íbamos los ganaderos solos, que ya estamos haciendo un gran camino, pero ahora se suma gente y es mucho más fácil avanzar como más seamos. Pueden venir empresas uno que genera biochar, uno que genera biografeno,
La cuestión es que vengan, que seamos más en el biopolígono y todos sumemos. Y pronto, ampliación por parte, la Generalitat de Cataluña también está apostando por el sistema, la Diputación de Lleida, los diferentes ayuntamientos, porque generalmente solo estamos intentando mejorar y no tenemos oposición de nadie, por tanto también lo tienen fácil. La planta de biogás, o sea, al final entramos las deyecciones en el digestato, quemamos el biogás con un motor de cogeneración y hacemos luz, que es lo que bien decía que consumíamos. Y la otra, el digestato, lo separamos, la fracción sólida va a la planta de compostaje y el agua que nos queda hacemos tratamientos para rebajar el NPK y poderlo fertirrigar en las propias fincas que tenemos en la zona. Generamos capacidad de tratamiento de materia orgánica, entre 80.000 toneladas de purín y estercol. Esto es lo que vamos a entrar, y con esto realizaremos tenemos dos digestores de 3.617 metros cúbicos de capacidad de tratamiento, lo que generan biogás. Dos opciones de negocio: biogás, generación de energía eléctrica, lo que os decía, quemando el gas, y generación de digestato, sulfato amónico y venta directa de aplicación a campo. Planta de generación de biogás. ¿Qué nos genera el biogás? 1.786.000 metros cúbicos de generación de biogás. El 50% de la generación la destinaremos a autoconsumo, eso es muy importante para rebajar costes, y el 50% venta en la red o distribución eléctrica. Autoconsumo, planta de compostaje y biogás, 100 kilovatios, exportación a la red, 265 kilovatios por 8.000 horas al año. Aquí es donde tenemos parte de los recursos. El resto se abre una oportunidad de negocio, como por ejemplo transformación de biogás a biometano, inyección de red de gas. Tenemos el hándicap que está a 8 kilómetros, pero a día de hoy, con las diferentes tecnologías que hay, se puede licuar, se puede comprimir, se puede hacer infinidad de cosas. La tecnología está avanzando mucho, que es lo que decía, gas comprimido y licuado. Una gasinera, porque tenemos la P2 y la 2, que son dos vías importantes para que se pueda imaginaros, o sea, que nosotros mismos generáramos el biogás, pusiéramos una gasinera y los propios camiones que pasan por allí pasan y repostan. O sea, es un win-win que ganamos todos. Y por último, la migración de combustibles fósiles a gas. Nuestros tractores, nuestras cosechadoras, cualquier tipo de herramienta, transformarlo a biogás para yo no depender de los demás, sino del propio gas que generamos. Hay trabajo, hay ganas, hay ilusión, pero poco a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo cosas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Vale, pues os dejo con Carolina del IT. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, a todos los ponentes, que me han encantado las charlas anteriores. Voy a intentar hacerlo rápido para que no nos vayamos mucho de tiempo, como vamos ahí, ya es la hora del café, supongo que tendréis ganas. Así que bueno, lo primero os voy a presentar un poquito el centro tecnológico, porque supongo que a algunos os sonará, otros sabréis dónde estamos, qué hacemos, pero bueno, muchas veces sabemos dónde está un socio o una institución y no sabemos muy bien lo que hacen, aunque lo tengamos cerca. Entonces, pues quería empezar enseñándoos un poco nuestro centro tecnológico, que está en Zaragoza y que nos dedicamos a la transformación de materiales plásticos, todo lo que son los procesos de transformación, y empezamos con la inyección de materiales plásticos para el sector de automoción. Se creó el centro tecnológico como una spin-off de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, poco a poco hemos ido ganando competencias en fabricación aditiva, en otros procesos de transformación de esos plásticos, como puede ser ya no solo la inyección para piezas más grandes, como la automoción que os comentaba, sino pues también para otros sectores como pues la agroindustria. Nos seguimos formando. El centro tecnológico es totalmente privado. Se disgregó ya totalmente de la Universidad de Zaragoza y, como os digo, es un centro privado. En 2010 se apostó por la sostenibilidad con el estudio de nuevos materiales avanzados, estudiando pues la economía circular, una transición verde, con esos productos que normalmente fabricábamos, pues intentarlos hacerlos más sostenibles y con propiedades avanzadas.
En 2012 se crearon plantas piloto, 12.000 metros cuadrados, con plantas piloto, como os digo, para hacer pues, con esos nuevos materiales pequeñas escalas para ver cómo funcionan esos materiales. También estamos trabajando en digitalización y lo último en lo que hemos avanzado es en plena pandemia, pues la creación del Innovation Hub, en el que tenemos pues 4.500 metros cuadrados para dar espacio a la incubadora de empresas basadas principalmente en bioeconomía, materiales y economía circular. En cifras, aquí tenéis nuestro centro tecnológico, somos alrededor de 120 trabajadores entre el centro tecnológico y las spin-offs que luego os presentaré. Y bueno, sobre las dimensiones ya os he ido hablando. Como os comento, tenemos spin-offs que se dedican a soluciones sostenibles, materiales avanzados, impresión 3D y soluciones informáticas. Y generamos alrededor de unos 15 millones de euros con una inversión de 2 millones de euros anuales en nuevas tecnologías que vemos esenciales para esta industria. Y bueno, actualmente a nivel de investigación o de innovación tenemos 27 proyectos, de los cuales 9 coordinamos desde ITIP. En cuanto a las spin-offs que os comentaba, pues bueno, tenemos a Tecnopackaging, Moses, a M3D Metallica, que es sobre fabricación aditiva, y en Solver aplicaciones informáticas. Pero hoy, cuando hable de proyectos, os hablaré principalmente de un proyecto coordinado desde ITIP, pero también os presentaré 2 proyectos en los que nuestras spin-offs están trabajando. Las líneas que tenemos son materiales avanzados, fabricación avanzada, tecnologías de reciclaje y productos y soluciones sostenibles, y hoy pues os hablaré sobre todo de materiales y de productos. En este campo, en materiales avanzados, pues comenzamos en 2015 más o menos, como os decía, pues introduciendo principios de la bioeconomía en nuestros desarrollos, en nuestros proyectos, y empezamos ya con este proyecto Fungus Chain a hacer una valorización en cascada de residuos del champiñón. O sea, ya este proyecto no os lo comento hoy porque bueno, pues ya terminó y quería presentaros proyectos que están en marcha, pero bueno, este fue como el principio, ¿no?, de muchos otros. Con este otro proyecto, con Bárbara, también aprovechamos residuos de frutas y verduras de la agroindustria en la transformación para generar pigmentos y otros aditivos que se introducían en filamentos para impresión 3D, como colorantes o como aditivos. Bueno, con Mandala empezamos a trabajar en el reciclaje, en otros sistemas de reciclaje, porque tenemos materiales de envasado que son muy difíciles de separar o que al final terminan sin ser reciclados porque son muy finos y son multimaterial. Entonces, pues también generamos ahí un adhesivo que se podía separar en las cadenas de reciclaje con una aplicación de fuentes de energía. Empezamos a trabajar también con algas en el norte que se cultivan para alimentación humana, la alga marrón, en Plastisea, y se ha continuado con Seaweed Pack, ese proyecto que también trabaja sobre algas marrones y que luego os presentaré. Y bueno, voy a pasar ya a productos. Ahí he puesto mal los logos, perdonad, porque Unlock es de Tecno y Moses es de Seaweed, es el que está participando en Seaweed Pack. Pero bueno, a efectos de la información, luego os explico mejor. En soluciones y productos sostenibles, pues con Citrus Pack, por ejemplo, y otros proyectos, lo que hemos trabajado es ¡Uy! Bien. ¡Qué susto! ¿Se ha roto? Sí. Te dejo el teléfono aquí. Al final los vivientes. Bueno, continúo después de este susto.
como os comentaba, en Citrus Pack o otros proyectos que veis ahí, como Biotop o Cirpac, Ecoclip, hemos trabajado en envases o productos para la agroindustria, para la agricultura, como puede ser mulching o macetas, revalorizando residuos que pueden introducirse en el material plástico y que favorecen luego la biodegradación y a la vez pues mejora las propiedades mecánicas de estos productos. Por ejemplo, pues en Citrus Pack trabajamos con residuos de la industria de los zumos de naranja que generan pues alrededor del 50% de cuando están haciendo el zumo, pues el peso de la fibra y de la cáscara, eso al final es un residuo que mucho se vende para alimentación animal, pero a veces si generan mucho y no lo pueden vender, como tienen alta cantidad de humedad, se pudre y bueno, y además en transporte es muy caro. Así que estaban buscando nuevas alternativas para darle valor a esos residuos. Y trabajamos pues también en un enfoque de cascada, pues sacando aquellos compuestos interesantes para hacer cosméticos, por ejemplo, y dentro del mismo proyecto. Y luego ya lo último que se podía utilizar como fibra para reforzar estos envases y mejorar también su biodegradación, pues lo utilizábamos nosotros en el centro tecnológico. Y bueno, hoy os hablaré de este proyecto que está en círculo aquí, Sisters, en la que estamos trabajando para reducir el desperdicio alimentario en toda la cadena de suministro. Es un enfoque holístico, global de toda la cadena, en la que para cada punto de esta cadena estamos ofreciendo una innovación que puede ayudar a la reducción de ese desperdicio alimentario. Y bueno, luego han venido otros muchos en los que estamos trabajando para dar soluciones para evitar y reducir esta contaminación que tanto se oye en medios, en los océanos, en nuestros ríos de plásticos, básicamente en envases. Entonces, bueno, os voy a hablar de Sisters, como os decía, que es un proyecto que empezó en 2021 y que terminará en 2026, así que estamos ahora mismo hemos cumplido los 2 años y nos queda largo recorrido todavía por delante. Tiene un presupuesto de 10 millones de euros y estamos participando 18 socios de 8 países diferentes. Algunos de estos socios os sonarán: Ayecue, de Real Food, que era River Ebro, Eroski, ¿vale? Y bueno, pues ProExport también. Pues lo que intentamos en este proyecto, como os decía, era dar solución a este 33% de partes comestibles que se generan anualmente en el mundo y que es desperdiciado y que representa, como veis aquí, pues 1,3 billones de toneladas de desperdicio alimentario. En Europa, 89 millones de toneladas que representan el 20% de total de alimentos producidos, con un alto coste económico y social. Entonces, como os decía, hemos planteado 3 puntos de la cadena de los alimentos, desde la producción hasta el consumo. Y bueno, hemos pensado en problemas que puede haber en estos 5 puntos. En la producción, por ejemplo, estamos trabajando con el excedente debido a las estrictas demandas del mercado, que igual pues la fruta tiene que cumplir con unos calibres determinados, o los vegetales, y bueno, pues que hace que otros que no cumplen esos requerimientos pues no se vendan en el canal normal de distribución. En logística estamos trabajando en las ineficiencias en este transporte de alimentos, que muchas veces llegan en peores condiciones de las que podrían llegar debido a las condiciones en las que se transportan. En el procesado estamos trabajando en los envases, de alimentos que sean biodegradables y compostables en casa. Es un tipo de etiquetado, ¿no? que ayuda, no que ayude, pero que ayuda a generar menos residuos plásticos, porque pues lo puedes compostar y al final ese compost es un recurso que se puede volver a utilizar.
Aquí en España quizás no es tan utilizado como en los países europeos, pero bueno, veremos a ver. Y luego en marketing estamos trabajando con Eroski para mejorar las prácticas que tienen en los centros comerciales para hacerlos más sostenibles, y trabajamos también con ellos y con otros socios para mejorar los etiquetados. Entonces, bueno, como os decía, trabajamos en soluciones. En la etapa de producción estamos desarrollando una plataforma para que esos residuos residuos, no son residuos porque en realidad tienen valor y se pueden volver a comercializar de otra manera. Estamos haciendo una cadena corta para venta directa del productor al consumidor. Y lo estamos haciendo en 5 países. Entonces, bueno, la plataforma se llama Regioneo y ya está en marcha. Y es una manera de que, bueno, pues de que los agricultores que quieran y que se quieran adherir puedan introducir sus datos en la plataforma y vender directamente al consumidor. Como muchas veces también estamos viendo que no solo quieren usar la plataforma para este caso, sino para todos sus productos, en algunos casos lo que se está haciendo es poner todos los productos que tiene este agricultor, y en el caso de que sean productos anti-waste, que se llama, pues aplica un descuento. Es una iniciativa bastante interesante. En la parte de logística, desde ITIP estamos trabajando con otros socios del proyecto en unos contenedores que van sensorizados, de manera que podemos controlar la temperatura y humedad dentro del contenedor. Así que vemos si ese camión, cuando está transportando, el alimento realmente está a la temperatura que tenía que estar, y si hay un pico muy alto que podría influir en la calidad del producto y que luego al final se desperdicie, porque a veces hay productos que son muy caros y muy sensibles a temperatura, humedad, y que igual cuando se recibe por el cliente pues no están en las condiciones que debería de estar. Con lo cual generamos un desperdicio en este caso. Así que puede avisar de que ese contenido del camión no está en las condiciones que debería de estar. En la etapa de procesado, que también estamos trabajando desde ITIP, como os decía, estamos buscando 4 tipos en realidad de packaging, flexible y rígido, que sean home compostable, o sea, que se puedan compostar en nuestras casas. ¿Cuál es la diferencia con el convencional? El PLA normalmente, que igual os suena, el ácido poliláctico, el más comercial, es compostable en instalaciones industriales que tienen una temperatura más elevada. El compostaje en casa suele tener unas condiciones de temperaturas más bajas. Entonces es la diferencia. Para eso estamos utilizando unos aditivos con enzimas que mejoran esa compostabilidad. Y además estamos utilizando en ese envase residuos de la agroindustria, de las que se extraen activos antioxidantes, antimicrobianos, y lo estamos introduciendo en el packaging para mejorar también esas condiciones. Porque bueno, a veces los nuevos materiales tampoco presentan muy buenas condiciones de barrera o de barrera sobre todo a gases, y bueno, pues se pueden tener diferencias de comportamiento con los materiales actuales. Y bueno, en marketing, un sello de excelencia para prácticas en minoristas, como os comentaba antes, y el etiquetado dinámico, en el que intentaremos, porque estamos trabajando en ello, no solo dar información de fechas de caducidad, sino también crear conciencia de qué ocurre cuando nosotros tiramos un alimento, para intentar que pues, el consumidor vea cuántos litros de agua se han consumido para producir, por ejemplo, un tomate, o recursos energéticos también, hasta que llega a nuestra casa. Entonces os voy a presentar aquí un poquito lo que hacemos en ITIP. Como os decía, tenemos líneas piloto para soplado, para hacer
lámina plana que luego se puede termoformar y tendríamos estas bandejas, por ejemplo, o en inyección, en moldeo por inyección. Estamos trabajando ahora con este molde para validar los materiales simplemente. Entonces estamos trabajando con 2 materiales que son compostables industriales, más los aditivos que os comentaba, haciendo distintas formulaciones. Y estamos trabajando con diferentes hojas que nos proveen nuestros socios de ProExport y de River Ebro, de pues, alcachofa, coliflor, brócoli, espinaca, que son, como todos sabemos, fuente de antioxidantes y moléculas antimicrobianas, pero que las partes de hojas que se quedan en el campo y que se desperdician también tienen ese poder. Entonces, lo que nosotros recibimos o lo que nuestro socio en Suecia, KTH está recibiendo son hojas verdes que, bueno, pues que congelan, trocean, se liofilizan y luego se caracterizan para ver sus características y, y también se hace una detección de esa bioactividad. Se están estudiando distintos métodos de extracción por autoclave y con fluidos supercríticos. Y bueno, pues aquí tenéis los extractos, fijaos, de los distintos residuos que se han analizado. Se han caracterizado, como os decía, los mejores métodos de extracción y se han seleccionado los que mejor funcionan. O sea, digamos que se ha hecho a escala piloto una selección de condiciones, una caracterización de estos materiales y lo que nos queda por hacer o que que estamos haciendo ahora realmente es una formulación de films y recubrimientos con estos aditivos con propiedades antioxidantes y propiedades antimicrobianas. Os pongo aquí unos ejemplos de los gramos que se obtienen de aditivo por kilo de biomasa. Y nuestra idea es, como os digo, en las partes de film, no en la parte rígida, sino en las partes de film de los envases, de los flexibles, adicionar en forma de recubrimiento o bien como aditivo estos residuos alimentarios. Y ahora os voy a hablar un poco de este otro proyecto que es de Tecnopackaging y se llama Unlock y como veis ahí pues tiene que ver con plumas, tiene que ver. Es un proyecto que trata de revalorizar los residuos de plumas que se generan en esta industria, ¿vale? Entonces se reciben plumas, residuos de plumas y se hace un procesado que se llama Steam Explosion y que cambia las características de esta pluma y se está viendo cómo afecta su inclusión en materiales plásticos, como puede ser un film de acolchado, que es lo que se está viendo ahora, en la biodegradación. Y se ha visto pues, que con este tratamiento la biodegradación es más rápida y es mayor. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo, se puede seleccionar un tipo u otro. El material que se extrae es queratina. Las plumas son muy ricas en queratina. Entonces, con esa extracción se obtiene esa queratina y se reformula los materiales plásticos para aplicaciones agrícolas, como os comentaba. Estos son los socios del proyecto. Como ves aquí, pues españoles tenemos al centro CIDE, Caimplast, está Tecnopackaging y bueno, Incoa. A ver, os cuento ahora un poquito sobre SeaweedPack, muy poquito. Es un tipo de proyecto de un programa que se llama Eurostars y participan solamente 2 socios. Beceos, que es un socio noruego que trabajan con las algas marrones que os comentaba, y Moses, que trabaja transformando los materiales de Beceos en distintos productos. Entonces, se están extrayendo del cultivo de las algas. Cuando cultivan estas algas pardas para uso alimentario o médico, pues se cultivan como en unas cuerdas
y la parte que se queda atada a esa cuerda ya no se puede utilizar para consumo alimentario y ahí se genera un montón de residuo. Entonces, toda esa parte de la alga que se queda en la cuerda es la que estamos trabajando nosotros para extraer distintos biopolímeros y aditivos. Entonces, también, como os decía, llevamos la misma cadena, ¿no? Extracción del material, que os presentaba antes, extracción del material, luego introducción para crear un bioplástico que luego se puede utilizar en envase. Entonces, en este caso, pues es el cultivo de la alga. En la biorefinería se extraen los aditivos y los polímeros. Lo que hacemos nosotros es la producción de pellets. Se desarrollan formulaciones, compuestos. Los pellets son lo que introducimos en la máquina para transformar el plástico antes de que sea luego transformado en un producto. Entonces tenemos el pellet que utilizamos en este caso para la fabricación de film. Entonces ese film luego puede utilizarse tal cual como una bolsita, un flow pack, ¿vale? Como tipo las bolsas de lechuga, o bien, si es un poquito más gruesa y tiene otras condiciones, ese pellet se puede utilizar para hacer, bueno, aquí tenéis una bolsa, por ejemplo, pues se puede utilizar para hacer una bandeja. Entonces, esta sería la fabricación de envases en la que ya van otros pasos también como un recubrimiento, una laminación, la impresión. Todo eso hay que investigarlo también porque si queremos que ese material llegue a mercado, tiene que ser apto también para todo ese postprocesado posterior. Por supuesto, luego el llenado y otra parte muy importante que tenemos que ver es la percepción del consumidor de estos nuevos materiales, de estos nuevos envases. La normativa, por supuesto, que cumplan con toda la normativa de contacto alimentario, de si es biodegradable o compostable, tenemos que cumplir con la normativa para certificar que es así. Y bueno, pues el fin de vida, reciclado, compostaje, eso se tiene que estudiar cuáles de estas partes podría ir al final. Y bueno, eso es lo que hacemos básicamente en este proyecto. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo sale el hilo antes de cortarlo y que sea pellet, y luego ese pellet se transforma y pues aquí tenéis una lámina plana antes de ser transformada también. Y la idea es que sea home compost también, así que tendrá que cumplir ese material con toda la parte de desintegración y biodegradación. Pues eso, para poder cumplirlo. Y nada, os dejo aquí mi correo por si queréis, pues tenéis alguna duda después de esta sesión de hoy y queréis consultarme. Y bueno, y ahora para el turno de preguntas, pues también disponible, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Vamos, como podéis observar, un poquito mal de tiempo. A no ser que haya alguna pregunta urgente, igual sí, les damos tiempo para preguntar. Venga, si no, en el café también se puede preguntar. Pero si tenéis preguntas, ahora, viene la ciencia a Madrid en este momento. Sí. Espera, que te voy a pasar el micrófono para que te pueda... Es que nos ha apuntado los restos líquidos, ¿cómo los usáis para riego? ¿Qué porcentaje de resto líquido sobre el seco? Sólida va la planta de compostaje y el líquido que nos queda, utilizamos las tecnologías, la que tenemos nosotros, el stripping, para rebajar el NPK hasta un 85-90% y el resto que nos queda lo mezclamos con con aguas para fertirregar. Tenemos extensiones grandes. ¿Sí? No, los 250.000 no entran en la planta. Si no, necesitaríamos una planta mucho mayor. Solo llevamos nuestro excedente. Nos quedan, lo reducimos todo a 300 hectáreas. ¿Vale? Que mayoritariamente serían 300 hay 3.000 y de 3.000 pasamos a 300. ¿Vale? Y lo que queremos es
no ponerlo en una sola, sino tener un gran abanico para no estar dependiendo de una y otra y beneficiar a muchos más agricultores, porque la idea es inyectarlo directamente a la red para que se pueda fertirregar sin tener que aplicar cubas ni nada y durante todo el proceso del cultivo. A ver. En frutales, ¿habéis hecho pruebas porque en riegos de frutales, por ejemplo, en ecológico, que nosotros no podemos usar ningún tipo de herbicida, entonces usamos la siega. ¿Habéis hecho alguna prueba o algo de esos materiales? Gracias. Uno de los ensayos eran frutales, uno de los primeros que hicimos. Lo que los teníamos separados, por eso solo había un parchecico debajo de cada árbol. Ese es en línea con frutales, no, en viña, pero ahí tenéis mucha hierba, o sea, os durará eso un año, algo así. Pues son las que ahí van saliendo. Controlamos a lo mejor la mitad, una cosa así. Pero claro, acaban colonizándolo, sí. Lo que hacíamos era segarlo y luego quedaba ahí el resto todavía y iba aguantando, pero también había que ir segando. Sí, de momento sí. No, lo que no tenemos es máquina grande para hacerlo en la gran superficie, sí. Pues no, es papel reciclado de Saica. Ese papel, luego o bien paja o madera triturada o cascarilla de arroz y eso es lo que metemos. Y una fibra, pero son pocos gramos, que se puede comprar, que es de compra, que es es como un cartón, pero más puro, de fibra larga. Como el papel es fibra cortita, no resiste mucho, entonces le añadimos un poco de cartón de fibra larga. Que es, sí, por nosotros se podría, o sea, estamos dispuestos a colaborar, o sea, si queréis podemos intentarlo. Sí. Sí, a ver, ya que hablas de hacer pruebas, yo soy el presidente del ADEO del Melocotón de Calanda, ¿vale? Y tenemos un campo de experimentación en la zona, ¿vale? Ahí ese tipo de pruebas se podría hacer. Además que lo lleva el CITA desde Puy Moreno. Ese tipo de pruebas, digamos, más amplias, mayor dimensión, se podría realizar en ese campo que tenemos de experimentación. Claro, nos fallaba la mecanización y ahora el tercer intento que nos lo he dicho, el tercer intento que queremos probar es utilizar igual tenéis vosotros, un distribuidor de estiércol para frutales que tiene recipiente ya de 2000 litros, ya empieza a ser algo mayor y con lo que pudiéramos hacer aplicar en mayor superficie. Sí. Hombre, yo creo que el destinatario sería recién plantadas, que es donde más problemas tenéis, ¿no? ¿O no? O incluso para más mayorcitas también nos interesaría. También, ¿eh? Sí, ¿cómo regas? Boteo. Tengo aguantar y Subterráneo. No, No, yo acabé por suspenderlo. O sea, Sí. a una altura donde puedo trabajar por debajo, porque si no, si lo pones muy bajo, tropiezas. Y entonces ya entro con la máquina y el disco lleva la trituradora más el disco. Y pega en los troncos y pues eso es como muy bien. Bueno, como hay posibilidad de una colaboración futura, ya comentaréis los detalles. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? O si no, pues vamos a pasar a tomar un pequeño café y vamos a continuar con la siguiente. ¿Quieres vender a...? Ay, gracias.
Bien.